Entré al dormitorio y me la encontré en ropa interior, maquillada como si fuera sábado noche, sentada en la cama, con un sobre en la mano. No era mi cumpleaños, no era aniversario, y desde luego no era una escena normal para un martes a las 6 de la tarde. ¿Qué haces?, pregunté, dejando las llaves sobre la cómoda. Clara levantó la vista, y me sonrió. No era una sonrisa feliz. Era esa sonrisa ensayada que usa cuando quiere convencer a alguien de algo. Estaba nerviosa, lo noté en cómo apretaba el sobre. No me respondió. Solo me ofreció el sobre, en silencio. Lo abrí. No era una carta. Era una factura de hotel, con su nombre y el de otra persona. Nombre masculino. 2 noches, habitación doble con desayuno. Hotel Meliá Sevilla. 3 semanas atrás. La miré. Puedo explicarlo, dijo por fin. Y ahí empezó todo. Hasta ese momento, pensaba que lo más emocionante de mi semana era decidir si pedir kebab o pizza los viernes. Pero esa tarde supe que no tenía ni idea de con quién estaba casado, y que mi vida estaba a punto de explotar en 1000 pedazos. No dije nada al principio, simplemente dejé el sobre encima de la mesita y me senté en la silla junto al armario, como si estuviera viendo una obra de teatro. Ella me miraba esperando alguna reacción, pero no le iba a dar el gusto de estallar en gritos o hacerme el indignado. Tenía que entender con quién estaba hablando realmente. No quién era Clara en mi cabeza, sino quién era esa mujer que se arreglaba para otro, se hospedaba en hoteles que siempre decía que eran muy caros, y después volvía a casa a contarme que había tenido una guardia larga. No entendía cómo alguien que duerme a tu lado cada noche es capaz de ocultarte algo así sin siquiera pestañear. La veía sentada ahí, con las piernas cruzadas, intentando sostener mi mirada, y lo único que podía pensar era que esa cara la conocía de toda la vida, pero lo que había detrás se me había vuelto completamente extraño. Fue solo una vez, dijo al cabo de un rato. Me reí. Fue una risa seca, sin humor. Ni siquiera sabía por qué me reía, tal vez porque el guión era tan barato que me ofendía que intentara usarlo conmigo. Me crucé de brazos. Una vez, 2 noches en un hotel, y fue solo una vez, te caíste por error encima de él las 2 noches seguidas. Ella se mordió el labio, ese gesto que antes me parecía sensual, ahora me resultaba insoportable. No me trates como si fuera una cualquiera, dijo con ese tono que solía usar cuando discutíamos por tonterías. Esta vez no era una tontería. Esta vez había destruido todo. Le pregunté quién era él. No dio nombre. Dijo que no lo conocía bien, que era alguien que había conocido en un congreso de enfermería. Mentira. Clara no había salido de Sevilla en meses. Me aseguré de eso porque hace un par de semanas, cuando noté que se mostraba rara, le pedí que me enseñara unas fotos de su supuesto curso de reanimación. Las tenía, sí, pero eran viejas, recicladas de otro evento que tuvimos juntos años atrás. No las borró bien. Pensó que yo no lo notaría, que no me acordaría de los detalles. Pero sí lo hice. Porque cuando algo huele mal, lo recuerdas todo. Y ella olía raro desde hacía tiempo. Le dije que si iba a mentirme, al menos que lo hiciera con dignidad, con esfuerzo. No me vengas con que fue una vez. No pagas 2 noches por una vez. No reservas un hotel en tu propia ciudad por una vez. No te depilas, te maquillas, te compras lencería nueva por una vez. Ella se calló, como si las palabras le hubieran golpeado físicamente. Esa fue la primera vez que la vi llorar ese día. Y no por el daño que me había hecho, sino porque la había descubierto. Porque su plan no había salido como pensaba. Me levanté, tomé el recibo del hotel y salí del cuarto. Fui a la cocina, encendí un cigarro, y me senté a pensar. No era fumador, pero guardaba una cajetilla para momentos así, momentos que uno no planea.
Pensé en muchas cosas, en cómo lo habían hecho, si fue en la cama que yo pagué, si usó ropa que yo le regalé para seducir a otro. Me pregunté si él sabía que estaba casada, si se reía conmigo, si le contaba detalles nuestros para calentar el ambiente. Sentía el pecho apretado, pero no por celos, no por amor. Era por orgullo, por dignidad, porque mientras yo pensaba en cómo mejorar nuestra casa, en cómo sorprenderla con ese viaje que tanto quería hacer al norte, ella estaba montándose una vida paralela. Volví al cuarto. Ella seguía ahí, ahora vestida, sentada al borde de la cama. Le dije que me lo contara todo. Que no quería imaginarlo. Que prefería saberlo todo de su boca. Que era su única oportunidad de tratarme con respeto, aunque fuera tarde. Me lo dijo. Me dijo que no era un congreso, que era un fisioterapeuta del gimnasio. Uno nuevo. Que empezó como algo casual, una charla tonta después de una clase, que le pareció simpático, que la escuchaba, que se reía de sus chistes, que la hacía sentir deseada. Que no lo planeó. Que solo sucedió. Le pregunté si me quería. No respondió. Le pregunté si pensaba dejarlo. Silencio. Y entonces lo entendí todo. No era una aventura, no era un error. Era una decisión. Me había reemplazado. Tal vez no del todo, pero lo había hecho emocionalmente. Yo ya no era su refugio, su compañero, su prioridad. Ahora era otro. Y yo, como un idiota, seguía aquí intentando entender lo que ya no tenía sentido. No la golpeé, no grité, no rompí nada. No porque no quisiera, sino porque me sentía completamente vacío. Ella se quedó sentada, como si esperara instrucciones. Como si no supiera qué hacer ahora que la verdad estaba sobre la mesa. Le dije que no se preocupara por la cena, que saldría un rato. Salí a caminar sin rumbo, sin saber si volvería esa noche o si dormiría en el coche. No por ella, sino porque yo mismo necesitaba estar lejos de esa casa, de ese olor, de esa cama compartida, de esa mentira con piernas largas y nombre de mujer. Caminé 3 horas sin mirar el móvil. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que nada sería igual. Y eso, por más que doliera, era lo único claro en ese momento. Volví a casa casi a medianoche. Había caminado durante horas sin pensar realmente a dónde iba, y cuando las piernas ya no respondían y el estómago me gruñía por la falta de comida, decidí que no podía seguir dando vueltas sin rumbo. Al llegar, encontré la casa en completo silencio, las luces apagadas, y Clara en la misma posición en la que la dejé, sentada en la cama, abrazada a sus propias piernas como si eso pudiera protegerla de lo que iba a venir. Cerré la puerta con cuidado, colgué las llaves, y fui directamente al baño a lavarme la cara. Me miré al espejo por unos segundos, sin reconocer al tipo que tenía enfrente. No era solo que tenía las ojeras marcadas o el rostro desencajado por la falta de sueño, era otra cosa. Me había convertido en un hombre que no entendía en qué momento había perdido el control de su vida. Salí del baño, entré al dormitorio, y me paré frente a ella. No iba a repetir lo mismo de antes. Esta vez no se trataba de escuchar excusas ni medias verdades. Quería que me lo dijera todo, y que lo dijera sin rodeos. Dime la verdad, toda la verdad, sin filtros. No estoy aquí para pelear. Estoy aquí para entender con quién estoy casado. Ella levantó la vista, con los ojos hinchados, la cara blanca, y una expresión que mezclaba culpa con miedo. Respiró hondo, como si eso le fuera a dar la valentía necesaria para hablar. No fue solo ese hotel. No fue solo él. Sentí cómo me dolía el estómago al oír esas palabras, como si de pronto algo se hubiera soltado dentro. Me senté en la silla del escritorio, no por dramatismo, sino porque necesitaba apoyo físico para no caerme.
¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, le pregunté sin alterarme, con una voz más calmada de lo que habría imaginado. Desde hace casi un año, dijo. Cerré los ojos un momento, pensando en todo lo que habíamos vivido ese año. Las cenas con amigos, las fotos en la playa, los domingos de sofá y series, los cumpleaños familiares. Todo eso con una mujer que, en paralelo, se acostaba con otros. Le pregunté si los conocía, si eran varios o si era uno que se repetía. Hubo 3, dijo sin rodeos. Me quedé en silencio. No había forma de procesar eso de inmediato. 3 tipos diferentes, 3 historias que probablemente tuvieron su propio tiempo y espacio dentro de lo que yo creía que era nuestro matrimonio. ¿Por qué lo hiciste?, solté, esperando una respuesta concreta, sin adornos. Porque me sentía sola, porque tú ya no estabas presente, porque me sentía invisible. Necesitaba sentirme deseada, viva, no como una parte del mobiliario. Me molestó la respuesta, no porque no tuviera lógica, sino porque era mentira. Yo estaba ahí todos los días. Cocinaba, arreglaba cosas, me interesaba por ella, le hacía preguntas, intentaba animarla cuando la notaba decaída. Nunca la dejé sola, y eso era lo que más me dolía. La había acompañado incluso cuando ella ya había decidido buscar afecto fuera. Yo estaba presente. No me vengas con esa mierda de excusa. Tú elegiste dejarme fuera. Yo no me fui. Tú me sacaste. Ella sintió con la cabeza, sin fuerza para defenderse. Lo sé. Pero no supe cómo parar. ¿Y pensaba seguir así?, le pregunté. No sé. A veces pensaba que sí, otras que te lo diría. Me sentí atrapada. Te juro que no fue por odio ni por venganza. Me levanté y caminé por el cuarto, sin saber qué hacer con las manos, con el cuerpo, con la rabia que crecía a cada segundo. ¿Te acostaste con alguno en nuestra cama?, pregunté. Ella dudó. Una vez, dijo al final. Golpeé la pared con la palma abierta, sin medir la fuerza, solo para descargar algo de todo lo que me hervía por dentro. Ella se encogió. No por miedo a mí, sino por lo que significaba esa confesión. ¿Usaste protección?, pregunté, con la garganta seca. Siempre, respondió. ¿Me mentiste alguna vez para estar con ellos?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sí, dijo, bajando la mirada. Me senté otra vez, esta vez sintiendo el cuerpo temblar levemente, como si todo el desgaste emocional se estuviera convirtiendo en agotamiento físico. Dame nombres. No porque quiera buscarlos. Porque quiero saber qué clase de gente dejaste entrar en nuestra vida. Ella nombró a uno que conocía del gimnasio, otro del trabajo, y al tercero lo conoció por redes sociales. Ninguno era alguien cercano, pero el hecho de que uno fuera del trabajo me preocupó. ¿Tus compañeras lo saben?, pregunté. No, dijo, pero no le creí. ¿Estás enamorada de alguno?, fue lo último que pregunté esa noche. No. Nunca lo estuve. Me gustaba cómo me hacían sentir, pero no los quería. Esa respuesta fue la más difícil de todas. Porque era verdad. Porque no se trataba de amor, se trataba de algo mucho peor, de egoísmo, de necesidad, de capricho. No era que hubiera conocido a alguien y se hubiera enamorado, era que simplemente había decidido jugar a 2 bandas, 3, las que hicieran falta, sin pensar en mí, en lo que estaba destruyendo. Y cuando no lo haces por amor, sino por deseo, por rutina, por vacío, duele mucho más. Me levanté, le dije que necesitaba dormir fuera, y que no quería verla cuando volviera por la mañana. Me fui sin hacer maletas, sin llevarme nada. Solo me llevé la certeza de que todo había cambiado, de que lo que teníamos ya no existía, y de que, por mucho que doliera, había que enfrentar lo que venía sin más vueltas ni teatro. Me fui sabiendo que la próxima vez que nos viéramos, no iba a haber espacio para lágrimas ni perdón.
Solo decisiones. Y consecuencias. Dormí en el coche esa noche, estacionado frente a la playa, con la ventana entreabierta y el asiento reclinado lo suficiente como para no terminar con dolor de espalda. El aire estaba cargado, no por la brisa, sino por lo que venía acumulando dentro desde hacía días. No se trataba solo de Clara, se trataba de mí, de haber permitido que alguien me hiciera sentir como un estúpido en mi propia casa. Había pasado años construyendo una vida con ella, confiando sin reservas, y ahora descubría que lo que yo consideraba amor, para ella era solo comodidad. No iba a permitir que saliera de esto sin entender lo que me había hecho. Podía haberme ido en silencio, podía haberle dejado una nota y desaparecer, pero no. Tenía que saber lo que era perder. Volví a casa temprano, ella no estaba, y aproveché para tomar una ducha, cambiarme de ropa y tomarme un café como si fuera un día cualquiera. Después, saqué una hoja, escribí una lista con todos los puntos débiles de Clara que solo yo conocía y que podía usar sin necesidad de arruinar mi reputación ni hacerme pasar por un loco vengativo. Esto no era para llamar la atención ni para desahogarme. Era algo frío y necesario. No buscaba consuelo, buscaba justicia. La primera parte fue sencilla. Fui al gimnasio donde ella decía que hacía pilates y pedí una clase de prueba con el mismo entrenador que mencionó en su confesión. El tal Oscar. No me reconoció, o fingió no hacerlo. Hablaba como si fuera el centro del universo, el tipo de hombre que cree que todas las mujeres lo desean, y en su caso, probablemente muchas lo hacen. Durante la clase, insinuó más de una vez que si quería mejorar el rendimiento, podía reservar una sesión privada. Le dije que lo pensaría, le sonreí como si me hubiera caído bien, y antes de irme, dejé mi móvil en el mostrador diciendo que se me había caído. Volví 2 horas después, cuando ya no estaba, y recuperé el móvil. Tenía grabadas 2 conversaciones. En una, hablaba con otro entrenador sobre Clara, diciendo que esa señora tiene más fuego que las veinteañeras. En otra, una charla con alguien de administración donde mencionaba que había tenido problemas antes por acostarse con clientas, pero que si no lo pillaban, no pasaba nada. Con eso me bastaba. El siguiente paso fue el trabajo. Clara trabajaba en una clínica privada, donde todo el mundo parecía una familia feliz, pero yo sabía que no todos eran santos. Me bastó con escribir una carta anónima con detalles exactos sobre su relación con uno de los compañeros y adjuntar una copia del recibo del hotel, acompañado de una captura del chat que ella había dejado abierto en el portátil la noche anterior sin darse cuenta. No era explícito, pero bastaba para levantar sospechas. La mandé al correo de recursos humanos, y también imprimí una copia que dejé en el buzón de su jefa directa. No incluí mi nombre ni ninguna amenaza, solo hechos. Clara no sabía que yo tenía acceso a esa información porque nunca pensó que yo revisaría su correo del trabajo, pero lo hizo una vez en casa y se le olvidó cerrar sesión. Luego vino lo personal. Fui a casa de su madre, mujer que siempre me trató como si yo le quitara algo a su hija en lugar de ver que era ella la que se lo quitaba a mí. Me senté con ella en la cocina, le mostré las pruebas, y le dije que la última vez que vi a su hija ser honesta fue hace años. No lo hice para buscar apoyo, lo hice porque sabía que esa mujer vivía para aparentar, y enterarse de que su hija andaba con 3 tipos a la vez iba a destrozarle el teatro. Salí de esa casa sabiendo que en menos de 1 hora Clara iba a recibir una llamada que no olvidaría. Lo último fue ella. No le dije nada durante el día, no le escribí, no le llamé. Solo me aseguré de que cuando llegara a casa, encontrara todo cambiado. Había sacado sus cosas del dormitorio, las había puesto en cajas, etiquetadas por tipo, ropa, papeles, objetos personales. Dejé una carta sobre la mesa del comedor, donde decía que la casa no era un hotel, que ya no tenía derecho a llamarla hogar, y que podía quedarse en casa de cualquiera de sus amantes, ya que al parecer eran muchos y variados.
También le informé que ya había hablado con el abogado y que al día siguiente iniciaría el trámite de separación. Que no me interesaba nada de lo que tuviera que decir. Que no buscara una conversación, porque no iba a tenerla. Esa noche dormí en casa de un amigo, el único al que le conté parte de lo ocurrido. No porque necesitara compasión, sino porque necesitaba un colchón donde poder dormir sin tener que vigilar mis espaldas. Clara intentó llamarme 9 veces. No respondí. Me escribió mensajes mezclando disculpas, insultos, súplicas y promesas. No leí más allá del primer párrafo. Ella había tomado sus decisiones. Yo tomé las mías. Al día siguiente, me enteré por un contacto del gimnasio que Óscar había sido suspendido por conducta inapropiada. En la clínica, Clara fue convocada a una reunión con dirección. No sé si la despidieron, pero vi que bloqueó su perfil profesional en redes sociales. En casa de su madre, se armó un escándalo. Su tía me llamó para decirme que lo sentía, que estaba de mi lado, como si eso sirviera de algo. Yo no sentí alivio, ni victoria. Solo sentí que el equilibrio se restablecía un poco. Ella había querido jugar, yo le enseñé el precio de hacerlo. No me arrastré, no grité, no me rebajé. Solo le mostré que cada acción tiene una reacción. Y la mía, esta vez, fue impecable. Pasaron 4 días sin vernos. Ella se había ido a casa de una compañera del trabajo, o al menos eso me dijo en uno de los correos que decidió mandarme cuando se dio cuenta de que no contestaba a las llamadas ni mensajes. La comunicación se volvió estrictamente escrita, formal, como si ya estuviéramos en trámites judiciales. No le respondí nada. Solo le pedí, a través del abogado, que el viernes a las 7 de la tarde viniera a casa a recoger el resto de sus cosas y a hablar por última vez, cara a cara. Ella aceptó. Me escribió que quería hablar conmigo, explicarse, que necesitaba cerrar esto de otra forma. No le prometí nada. Solo dejé claro que si no venía ese día, no habría otra oportunidad. Llegó puntual, con una expresión que no supe leer al principio. Ni tristeza, ni rabia, ni resignación. Tal vez una mezcla de todo eso. Llevaba una chaqueta vaquera, jeans y una camiseta blanca. Nada de maquillaje, el pelo recogido sin esfuerzo. No era la imagen de la mujer segura que me decía que trabajaba hasta tarde mientras se encontraba con otros en hoteles. Era otra Clara, más parecida a la que conocí hace años, pero ya no era la misma y yo tampoco. Nos sentamos en el salón, frente a frente. Ella con una carpeta en las manos, yo con un café ya frío. Empezó hablando sin que se lo pidiera. Sé que lo arruiné todo, no hace falta que lo digas. No vine a defenderme ni a pedirte que volvamos, porque sé que eso no va a pasar. Solo vine porque no podía quedarme con esto dentro. No dije nada, quería escucharla, ver hasta dónde era capaz de llegar con su versión. Me perdí, Javier. No me justifico, pero te juro que nunca fue por falta de amor. Fue por una mezcla de inseguridad, rutina, y una necesidad estúpida de validación. Y lo peor es que mientras lo hacía, una parte de mí sabía que estaba matando todo lo que tú habías construido. Me crucé de brazos. No me gustaban las palabras grandes. Me molestaban más que el silencio. Cuando empezaste a alejarte un poco, cuando te metiste tanto en el trabajo, yo pensé que ya no te importaba. Pero en vez de decirte lo que sentía, lo manejé como una cría. Busqué atención donde no debía. Y cuando vi que tú seguías ahí, sin fallar, más me dolía el contraste entre lo que eras tú y lo que me estaba volviendo yo. Le pregunté si se sentía arrepentida o solo humillada por haber sido descubierta. Ambas cosas, respondió, sin dudar. Me arrepiento porque nunca quise llegar a este punto. Y me siento humillada porque ahora entiendo que nunca te merecí de verdad. Guardó silencio unos segundos y luego abrió la carpeta.
Sacó unos papeles. Eran documentos bancarios, su contrato laboral, unos extractos que indicaban que había pedido una transferencia voluntaria a otra clínica en otra ciudad. Me voy. No solo de la casa. Me voy de Sevilla. No quiero ser una presencia incómoda. Sé que no me perdonas y no pretendo que lo hagas. Solo quería que supieras que voy a empezar de cero, sin arrastrarte conmigo. Asentí. No tenía nada que decirle a eso. Le pregunté si alguno de los hombres con los que había estado seguía buscándola. No. Corté todo. No fue difícil. Ninguno valía nada. Solo me hacían sentir menos sola por ratos, pero después me dejaban con más vacío que antes. Me di cuenta demasiado tarde. Hubo una pausa larga. Ella miraba sus manos, como si esperara que yo dijera algo, cualquier cosa, pero yo solo la observaba. No quería herirla, ni vengarme otra vez. Ya lo había hecho. Solo quería entender hasta qué punto había reflexionado o si todo era teatro para limpiarse la conciencia. Le pregunté si alguna vez pensó en decirme la verdad antes de que yo lo descubriera. Lo pensé varias veces. Pero cada vez que te veía llegar con la cena o preguntar cómo estaba, me odiaba por dentro y decidía callar. Era más fácil vivir con la culpa que con tu decepción. Pero me equivoqué. Porque ahora tengo tu decepción y no tengo nada más. Le dije que lo que había pasado no tenía solución, que no se trataba de reconstruir nada, porque yo ya no podía mirarla sin recordar cada mentira, cada noche en la que me decía que estaba agotada del trabajo mientras se maquillaba para otro. Le dije que mi mente no podía borrar las imágenes que se formaron cuando me confesó que se acostó con uno en nuestra cama. Eso me rompe más que todo lo demás. Lo hiciste en el único lugar que creí inviolable. Ella se echó hacia atrás, respirando hondo, como si cada palabra le doliera físicamente. Lo sé. Y me va a doler siempre. Pero tú tienes derecho a estar bien, a seguir, a reconstruirte. Yo no. Yo tengo que cargar con lo que hice. Se levantó sin más palabras. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás, pero antes de salir, se detuvo, apoyó la mano en el marco y dijo en voz baja, te amé, aunque no lo parezca. Lo arruiné todo, pero eso fue real. Si alguna vez puedes recordarme sin odio, me basta con eso. Cerró la puerta detrás de ella y me quedé ahí, sentado, mirando el espacio vacío donde había estado. No sentí alivio. No sentí tristeza. Solo una especie de silencio interno, como si por fin la tormenta hubiera terminado, y solo quedara recoger los restos. Pero al menos ya no tenía preguntas. Ya no quedaba nada por decir. El lunes siguiente firmé la demanda de divorcio. El abogado ya tenía todo preparado. Solo faltaba mi firma y entregarla en el juzgado. Lo hice sin temblar, sin dudar, sin esa sensación de pérdida que muchos describen cuando acaban una relación larga. No me sentía liberado ni destrozado. Me sentía vacío, pero en calma, como si por fin hubiese soltado algo que llevaba meses, o tal vez años, pudriéndose sin que yo me diera cuenta. La casa ya no tenía su olor, ni sus cosas, ni su voz. Había dejado las llaves en la mesa del recibidor, dentro de un sobre cerrado con su nombre. Me aseguró que buscaría un piso en Málaga donde empezaría de cero, lejos de todos, con otra rutina, sin conocidos que le recordaran lo que hizo. No me importaba dónde fuera. Solo quería que se mantuviera lejos de mí. En los días que siguieron a su partida, muchos me preguntaron qué había pasado. Algunos amigos, los más cercanos, ya sabían la historia en detalle. Otros notaron los cambios, la frialdad, la falta de publicaciones juntos, los silencios incómodos. No sentí la necesidad de justificarme con nadie. No iba a contar cada paso de la destrucción de mi matrimonio como si fuera un chisme para el almuerzo. Lo que había ocurrido me pertenecía. Era mi proceso, mi dolor,
mi consecuencia. Me limité a decir que nos habíamos separado, que no iba a entrar en detalles, y la mayoría lo entendió. Hubo quienes intentaron defenderla, quienes decían que la conocían y que no podían creerlo. Les respondía con la misma frase: tú conocías la versión que ella te mostró. Yo viví con la original. Las primeras semanas fueron extrañas. Me despertaba sin saber si era sábado o martes. Comía por costumbre más que por hambre. Tenía ratos de rabia intensa, pero sin gritos, sin golpes. Solo esa molestia profunda que se clava dentro cuando recuerdas una escena específica, una mentira concreta, un mensaje que no debiste leer pero que te mostró todo. Tuve que vaciar un cajón lleno de fotos, cartas antiguas, recuerdos de viajes, entradas de conciertos. No porque me dolieran en sí, sino porque ya no tenían valor. Eran objetos de una historia que ya no existía. Guardé todo en una caja, la cerré y la llevé al trastero. No para destruirla, sino porque no quería verla más. Un día, salí a caminar sin rumbo y terminé en un bar del centro, de esos que solíamos evitar porque no eran de nuestro estilo. Me senté solo, pedí una cerveza y miré a la gente. Parejas, amigos, desconocidos. Todos con sus vidas, sus conversaciones, sus rutinas. Y ahí entendí que yo también volvería a tener una. No esa que tenía con Clara, sino una nueva. No sabía si quería otra pareja, si volvería a confiar en alguien, si algún día iba a tener ganas de compartir mi casa con otra persona. Pero lo que sí sabía es que no me iba a quedar atrapado en ese fracaso. No iba a dejar que su traición me definiera. Volví al trabajo con más ganas de lo habitual. No para distraerme, sino porque necesitaba recuperar el control. Me senté con mi socio y le expliqué que iba a hacer algunos ajustes. Tomaría más proyectos, viajaría a otras provincias si era necesario. Él entendió sin hacer preguntas. Sabía lo que había pasado y me respetaba lo suficiente como para no hurgar. Por primera vez en años, sentí que el trabajo era un lugar seguro. No tenía dobles caras, no había secretos. Solo tareas, plazos, clientes. Me aferré a eso un tiempo, lo suficiente para recomponerme. A las 3 semanas, Clara me mandó un mensaje. No pedía volver. Solo decía que había firmado también los papeles, que deseaba que encontrara paz y que esperaba que, algún día, pudiera pensar en ella sin rencor. No respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque no tenía nada más que decir. Ya habíamos dicho todo. Ya no había nada que salvar. Guardé ese mensaje como quien archiva un documento que podría necesitar algún día, pero que espera no volver a abrir. Con el paso de los días, empecé a notar que las cosas volvían a su sitio. Empecé a dormir mejor. Empecé a recuperar el apetito. Empecé a hacer planes que no incluían revisar horarios de nadie más que los míos. Compré muebles nuevos, redecoré el salón, pinté una de las paredes que siempre quise cambiar y que ella decía que no hacía falta. Empecé a vivir solo, pero no en soledad. Era distinto. Esta vez, por elección. Una noche, mientras cenaba en silencio viendo una serie cualquiera, pensé en todo lo que había aprendido. No sobre el amor, ni sobre las relaciones, sino sobre mí mismo. Aprendí que no importa cuánto creas conocer a alguien, siempre puede sorprenderte. Aprendí que la fidelidad no tiene que ver con la rutina, sino con la decisión de respetar lo que se construye en pareja. Aprendí que uno puede perdonar, pero no olvidar, y que a veces perdonar no significa reconciliarse, sino seguir adelante sin odio. Aprendí que la dignidad no se negocia, y que cuando alguien la pisa, no se le da otra oportunidad. Hoy sé que no todo fue en vano. No porque lo vivido valga más por el final, sino porque sobreviví a eso. Porque no dejé que me destruyera. Porque me reconstruí. Clara fue una etapa de mi vida.
Una importante, una dolorosa, pero una que ya cerró. Ahora camino sin mirar atrás. No por valentía, sino por necesidad. Porque merezco paz. Porque merezco verdad. Y porque, aunque tarde, aprendí que a veces perder a alguien es el primer paso para encontrarte a ti mismo.